Listo. Entonces, esta investigación se denomina Tras las huellas de la hidroeléctrica en Colombia. Indiscutiblemente, a partir del año 2000 ha habido una ola de construcciones de represas en el mundo. Algunas cifras de la Comisión Mundial de Represas habla de que se han construido hasta la fecha más de 40.000 represas en el mundo, grandes represas, es decir, las grandes represas son las que el vaso, el embalse, tiene una capacidad mayor a 1.000.000 de metros cúbicos de agua. ¿De acuerdo? No estamos hablando ni de pequeñas centrales ni de microcentrales, es decir que, y sobre todo a partir del año 2000, con el crecimiento mundial jalonado por los países emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica, más el crecimiento industrial en otras zonas del mundo, la demanda de energía eléctrica pues se ha casi que duplicado. Incluso hay proyecciones que para el 2050 se va a triplicar la demanda mundial. Y estamos, todavía no se ha descubierto en el mundo otra fuente de energía de manera eficiente como el de las hidroeléctricas. Es decir, estamos apostándole a las energías renovables, a las energías alternativas, pero todavía el nivel de eficiencia en la generación no es tan alto, eso hay que reconocerlo. Se ha avanzado bastante. Segundo, en ese orden, la unidad de planeamiento energético en Colombia y el país ha proyectado una matriz energética todavía muy vinculada a las hidroeléctricas y para eso ha determinado desde el 2010 con Hidrochina el plan de aprovechamiento del río Magdalena. Esto ha proyectado 17 represas sobre el río Magdalena, que es el principal vertiente del país, ¿cierto? Lo que genera cierta preocupación para los ambientalistas y para la sostenibilidad de ciertas comunidades. Y finalmente, la problemática viene aunada a que las represas generan muchos impactos. ¿Qué es un impacto? Es una modificación de una situación actual. Y fruto de eso, pues tenemos a Hidroituango, ¿cierto? Hidroituango es un caso palpable, y ustedes saben todos los problemas que ha generado Hidroituango. Y aquí en la región, pues tenemos al Quimbo, estoy hablando todavía del Huila, el Quimbo que también se proyectó para ciertos años y toda la problemática por subestimación o por sobreestimación de impactos generó una serie allí de retrocesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Fue identificar esos impactos ambientales generados por las hidroeléctricas en Colombia. Es decir, vamos a identificar cuáles son esas modificaciones en términos de la norma establece que las modificaciones se pueden dar en 3 niveles, a nivel abiótico o físico, a nivel biótico y a nivel socioeconómico. En esos 3 niveles se pueden generar modificaciones y esas modificaciones pueden ser adversas o beneficiosas. Por ejemplo, en Betania hubo una modificación porque obviamente se inundó una parte, pero eso generó que se pudiese cultivar tilapia y la tilapia somos potencia, ¿cierto?, regional en términos de producción y exportación de tilapia. Eso hace que ese impacto fue beneficioso, pero hay otros impactos de nivel adverso. Es decir, negativos, por ejemplo, la pérdida de empleo por sustracción de materia, es decir, ya no hay donde sembrar. Si ya no hay donde sembrar, pues no hay trabajo para que la gente, ¿cierto? No hay empleo agropecuario, agrícola. Entonces, vamos a determinar, ¿cierto?, cuáles son esos impactos. Sin embargo, no vamos a hacer trabajo de campo propiamente. El trabajo, la metodología determina que vamos a hacer una investigación de tipo documental o bajo el método documental, es decir, que vamos a realizar una revisión de fuentes, de 2 tipos de fuentes, que son la literatura especializada, soportada en bases de datos como Scopus, ¿cierto? Y la revisión de estudios de literatura gris. ¿Cuáles son los estudios de literatura gris? Esa literatura gris son los trabajos de pregrado, maestría, doctorado, generalmente trabajos que no han sido publicados. Y a partir de eso, pues levantamos una ficha de registro de información. Eso, se trabajaron alrededor de 60, 70 documentos, en su gran mayoría fue literatura gris, no encontramos sino como unos 8 o 9 artículos de investigación indexados en Scopus, no había más, yo pensé que había un poco más cuando hicimos el ejercicio, no encontramos más, pero sí encontramos alrededor de media centena de documentos de literatura gris, trabajos de grado, de pregrado, de doctorado, de maestría. ¿Y qué encontramos allí? Pudimos identificar 66 impactos ambientales, ¿cierto? 66 impactos ambientales, en su gran mayoría calificados como negativos, es decir, que las represas siguen generando sobre todo impactos negativos.
Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hacer una represa? Pues generar energía eléctrica. Entonces, ese es un impacto positivo. Sin embargo, es uno solo frente a al sinnúmero de impactos negativos que se generan: desplazamiento de personas, pérdidas de empleo, ciclos microinflación, inflación zonal, se llama eso, ¿cierto? Ciclos de inflación zonal, bueno, y otro resto de impactos. En su gran mayoría los impactos han sido catalogados como socioeconómicos, es decir, se generan negativos generalmente sobre el ámbito socioeconómico, es decir, sobre las actividades sociales o económicas de las personas. En menor medida físicos y muy pocos de carácter biótico. Ahora bien, ¿no? Es decir, eso fue lo que encontramos en las investigaciones. ¿Cuáles son los? Aquí nosotros hicimos como un ejercicio de contar el número de impactos, es decir, cuántas veces se presentaban, y por ejemplo el de mayor aparición fue el aumento del desplazamiento humano. Esto lo inventamos en Urrá, en San Carlos, en Caldera, en Jaguas, en Guatapé, en Playas, bueno, y aquí está la literatura que lo soporta. Luego la disminución del área de cobertura vegetal, es apenas normal sobre lo que se inunda. Después la disminución de la biodiversidad, el aumento de la emigración y de la inmigración, es decir, se va gente desplazada, pero también llega gente porque hay trabajos en obras civiles, ¿cierto? Y finalmente el aumento del empleo temporal. Para construir obras, pues se necesitan personas de la zona. Entonces, aquí, en general, ¿cierto? ¿Cuáles son las conclusiones? Efectivamente, hay una gran mayoría de impactos de carácter negativo. Hay que determinarlo. Los impactos negativos son mayores que los positivos, al menos a nivel de las investigaciones que pudimos determinar. Segundo, a nivel socioeconómico, esto lo explica una profesora española de apellido Pardo, y lo determina básicamente porque ella explica que los impactos que más se pueden identificar son los impactos que llegan a la puerta de la casa de las personas. ¿De acuerdo? Puede que sean de primero, segundo, tercer orden, pero son los que la gente más percibe. Por ejemplo, que va a comprar una libra de arroz y subió el precio. ¿Por qué? Porque se generó un ciclo de inflación zonal. ¿De acuerdo? Es decir, en la zona de influencia del proyecto, por el tema de manejo de circulante, entonces se genera un proceso inflacionario, que el arriendo aumentó en la zona, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, esa es la explicación. Y finalmente que tenemos no hay otro estudio, no encontramos otro estudio, es decir, los trabajos que hay hasta ahora son estudios de caso, una, dos represas, pero no hay un estudio que sea tan amplio, es decir, que haya contemplado, contempló alrededor de 35 represas en Colombia. Este estudio, y es uno de los estudios más completos que hasta ahora hemos encontrado. La idea es poder realizar una publicación. Bueno, creo que esto ya lo mencioné. Entonces, yo dejaría por allí.